Muy buenos días. Reciban todas y todos un afectuoso saludo bolivariano y revolucionario desde acá, desde la ciudad de La Paz, sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Mi nombre es Orlando Rincones, soy miembro de la Sociedad Bolivariana de Venezuela y de la Fundación Sucre. Y hoy nos encontramos aquí, precisamente a los pies de la estatua ecuestre de nuestro gran mariscal de Ayacucho, porque desde este lugar vamos a dar inicio a una serie de 4 micros referidos a la vida y a la obra de nuestro gran mariscal de Ayacucho. Unos micros que hemos preparado en el marco del curso de formación de brigadistas de la Cátedra del Comandante Supremo Hugo Chávez, organizada por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Hoy nos toca abordar la dimensión política de nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Cuando hablamos de Sucre, rápidamente la imaginación nos lleva a pensar en ese invicto guerrero, en ese soldado valeroso, en ese jefe militar destacado que con su espada liberó medio continente. Así está Sucre sembrado en el ideario colectivo de nuestros pueblos, como el jefe militar invicto, cuyo valor liberó del yugo español a nuestra América. Pero Sucre fue mucho más que un jefe militar exitoso. Sucre tuvo una destacadísima actuación en otros campos de la vida y de la sociedad. Uno de ellos fue el terreno político. Y es que Sucre desde muy temprana edad también se adscribió a la causa política, a las pasiones políticas. Fue diputado por la provincia de Cumaná a varios congresos venezolanos, pero en especial al Congreso Admirable de 1830, el último congreso de la Colombia bolivariana, de la Gran Colombia. En ese congreso, Antonio José de Sucre, en reconocimiento obviamente a su gran trayectoria política y militar, fue designado como presidente del Congreso Admirable de Colombia, el último gran congreso de la Colombia bolivariana. Pero Sucre no solamente se destacó en el terreno parlamentario, Sucre ejerció para Colombia una labor como diplomático, como representante de Colombia, que es también poco conocida. Y acá quiero destacar 2 aspectos. En primer lugar, quiero destacar la actuación que tuvo Antonio José de Sucre cuando fue designado por Bolívar como el jefe de la delegación venezolana en la etapa final de las negociaciones de los tratados de armisticio y regularización de la guerra con Pablo Morillo en representación del gobierno español. Estamos hablando de noviembre de 1820. El libertador Simón Bolívar, viendo que la negociación no terminaba de llegar a buen puerto, designó a Antonio José de Sucre a que se pusiera al frente de la delegación venezolana y terminara de cerrar esta negociación. En ese interín, Sucre incluso llega a entrevistarse con Pablo Morillo y finalmente, el 26 y 27 de noviembre, se logra la firma de estos importantes tratados para detener la guerra y para humanizarla también. Fruto ambos documentos del corazón y del sentimiento noble de nuestro gran mariscal. Ya el libertador Simón Bolívar conocía muy bien las dotes que tenía Sucre para la negociación, el arte innato que cultivó Antonio José de Sucre en todo lo que era lo referido a la negociación, a la intermediación, porque en el año de 1817, cuando la República, cuando nuestro país, cuando Venezuela estuvo al borde de una guerra civil, especialmente una guerra que estuvo a punto de desatarse precisamente por el enfrentamiento entre los jefes orientales contra el mando de Simón Bolívar, fue Antonio José de Sucre el que intercedió ante Santiago Mariño para evitar esta gran confrontación. Y Bolívar, ese mismo año de 1817, va a reconocer a Antonio José de Sucre en una correspondencia su gran actuación y el digno trato que brindó a Santiago Mariño. La República se salvó
gracias a la intermediación de Sucre. Y esto va a ser reconocido por Bolívar años después al darle esta importante designación como jefe de la misión venezolana negociadora de los tratados de armisticio y regularización de la guerra, que convierten a Sucre en el precursor del derecho internacional humanitario. Ahora bien, no solamente la diplomacia se destacó Sucre en el arte de negociar. Sucre también ejerció el cargo de ministro plenipotenciario de Colombia cuando arriba al Perú en 1823, porque Sucre llega en mayo de 1823 al Perú a completar la obra que dejó inconclusa el general San Martín, pero con ese carácter de ministro plenipotenciario de Colombia ante el gobierno del Perú. Ahora bien, otro terreno en donde se destacó grandemente, brilló Antonio José de Sucre fue como administrador de la cosa pública. Sucre fue intendente de la ciudad de Quito. Posterior al triunfo de Pichincha, el Libertador le da esta importante designación a Antonio José de Sucre. No quería aceptarla porque consideraba que no estaba capacitado para ello. Pero una vez que ejerció la intendencia de Quito, lo hizo de una forma correcta, de una forma brillante e impecable. Esta experiencia va a ser fundamental para luego, años después, asumir también con este mismo rigor y con esta misma pulcritud las riendas y los destinos de Bolivia. Para el año de 1825, enero de 1825, Sucre parte desde Cusco con su ejército libertador victorioso en Ayacucho, atraviesa el río Desaguadero y llega acá, al Alto Perú, lo que era conocido como el Alto Perú o Real Audiencia de Charca, y convoca de forma inmediata una asamblea general deliberante para que sean los propios altoperuanos los que decidan su futuro, ya que un grupo de ellos pretendía la incorporación de este territorio de Argentina, otro grupo aspiraba a la incorporación al Perú y otro impulsaba la independencia total de este territorio. Sucre deja en manos de los altoperuanos esta decisión y finalmente, el 6 de agosto de 1825, los altoperuanos deciden que el Alto Perú sea libre y nace Bolivia, el 6 de agosto de 1825. Es designado Bolívar su primer presidente y en ausencia de este, Sucre debería asumir el mando de la nación. En efecto, Bolívar se retira en enero de 1826 de Bolivia, de la ya naciente, de la ya recién fundada República de Bolivia, y Sucre va a asumir el mando de la nación, no sin antes haber decidido o haber, al igual que en Ecuador, haber puesto cierta resistencia, ya que él consideraba que era un boliviano el que debería ser el presidente de este país. Pero finalmente los diputados del Congreso, ahora Asamblea Deliberante, rogaron a Sucre, le pidieron a Sucre que aceptara y él acepta ejercer la presidencia por 2 años. Va a ser presidente de Bolivia, el primer presidente constitucional de 1826, desde noviembre de 1826 hasta abril de 1828. Durante ese periodo de casi 2 años, Sucre va a emprender una labor administrativa encomiable. Ya lo había hecho de hecho, desde que ingresó a Bolivia en febrero del año 25, como dijimos, como máxima autoridad político y militar de estos territorios. Ya había comenzado con una reforma administrativa, una reforma educativa, una reforma fiscal. Pero ya en su carácter de presidente, Sucre va a poner un especial interés en la tarea y en la labor educativa. Va a fundar la Policía Boliviana, va a fundar la Marina de Guerra Boliviana, va a potenciar el puerto Cobija, va a crear universidades, escuelas, va a crear hospitales, hospicios para los huérfanos, en fin, la primera campaña de vacunación, va a construir puentes, carreteras, va a pagar la deuda, en fin, Antonio José de Sucre va a desarrollar una administración completamente pulcra, impecable, al mando de los destinos de Bolivia. Finalmente, Sucre debe abandonar el país, cumplidos los 2 años y en medio de una revuelta popular impulsada por intereses extranacionales, ¿no? El 21 de abril de 1828, un motín en la ciudad de Chuquisaca va a apresurar
la salida de Sucre del país. Pero Sucre se retira de Bolivia solicitando a los representantes del pueblo, a los diputados reunidos en el Congreso, dos cosas en premio a su servicio. En primer lugar, que se revise, le sea retirada su inmunidad y que sean revisados todos sus actos al frente del Estado. Y si debía responder por alguno de ellos, está dispuesto a hacerlo. Y en segundo lugar, que no permitieran la desintegración ni la destrucción de la obra de su creación, Bolivia. Así se retira Antonio José de Sucre de este país después de cumplir una labor ejemplar como mandatario. Creó la Corte Superior de Justicia, que aún hoy en día se encuentra en Chuquisaca, donde fue creada por el mariscal Sucre, y pensando en los más pobres, en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, Sucre en Bolivia, al igual que lo había hecho en Ecuador, eliminó el tributo indigenal, ese tributo que pesaba sobre las espaldas de los más pobres, de los más humildes, por el capricho de la administración colonial. Bueno, compañeras y compañeras, esta ha sido una mirada rápida de la dimensión política de Antonio José de Sucre, como parlamentario, como diputado y como estadista, como hombre de Estado. En este caso, como presidente de esta nación en donde nos encontramos hoy, como presidente de Bolivia. En una próxima entrega vamos a abordar la dimensión militar de Antonio José de Sucre y posteriormente la dimensión humana del héroe de Pichincha y Ayacucho. Muchas gracias, hasta la victoria siempre.